Muy buenos días. Estamos de nuevo en el estudio bíblico de esta semana, comenzando el mes de septiembre. Así que ahí vamos y estamos tratando el tema de la santidad. Habíamos visto cómo el requisito para ser hijo de Dios era la santidad y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo yo puedo alcanzar la santidad? La santidad no es más que estar separado para Dios en todos los aspectos. Habíamos visto en Primera de Pedro la semana pasada que nos decía que sed santos en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera de vivir. No solamente en el asunto espiritual, eso, sino en todo nuestro vida debe estar permeado por la santidad. Cuando el Señor Jesús tuvo su oración sacerdotal y oraba por los discípulos y por los que un día habían de creer. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 17. Juan 17, 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, la palabra de Dios es la verdad. Y él oraba que fuéramos santificados en la palabra. La palabra de Dios, que es la única guía para el cristiano, la única guía para la vida espiritual, la vida cristiana, dice que debemos estar santificados, o sea, separados para vivir de acuerdo a la palabra. ¿Cómo podemos ser santificados en la palabra si es que no podemos vivir de acuerdo a ella? Debemos vivir de acuerdo a la verdad de Dios que está en su palabra. Si no la estudiamos, no la leemos, la desconocemos, ¿cómo es posible entonces que podamos ser santificados en ello? En el Antiguo Testamento vemos que todo lo que se iba a usar para Dios debía ser santificado para poder ser usado y dedicado a Dios. Y solamente podía ser usado eso para la adoración o la administración o el ritual que se hacía para adorar a Dios. Solamente me viene a la mente una especie de perfume que se fabricaba con ciertos elementos, y esa combinación solamente podía ser utilizada para Dios, para nada más. Para nada más podía ser utilizado, porque era santificado para el Señor. Y ese es el sentido de la santificación. Santifícalos en tu palabra, dijo Jesús. Por lo tanto, debemos ser santificados en ella, aprendiendo de ella, viviendo solamente por lo que la palabra nos enseña. Santifícalos en tu verdad. La santidad de la palabra de Dios, vivir por ella y no por la palabra del mundo. Y dice que es a través del Espíritu, como dice en Primera de Corintios, el capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 11, dice: y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que a través del Espíritu de Dios obrando, porque se puede pensar, no, que el Espíritu me diga, pero el Espíritu va a obrar a través de la palabra. Decía el Señor Jesús cuando prometió el Consolador, que era el Espíritu Santo, Él decía: Él os recordará todo aquello que yo les he enseñado. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a recordar si yo no leo la palabra?
Si no hay nada en mi conocimiento, si no hay nada que yo haya estudiado o leído, ¿qué me va a recordar si no hay nada que recordar? Entonces, el Espíritu, a través del Espíritu de Dios, es que nosotros logramos, obrando en su palabra, comienza a ver la transformación en nosotros, a ver una transformación en nuestras vidas. Recuerden que en estudios pasados decíamos que si no hay una transformación, no hay un cambio de vida, es porque no hemos nacido de nuevo. Ahora, dice en Romanos 8:13, Romanos capítulo 8, el verso 13, dice, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Es decir, el Espíritu es el que nos hace vivir en las cosas del Espíritu. Si no vivimos de acuerdo al Espíritu, entonces estamos todavía en la carne. No hemos sido santificados. ¿Nos damos cuenta? A través de la palabra, el Espíritu Santo va obrando y nos va instruyendo de cómo vivir. Si leemos el verso siguiente, el verso 14 de Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No es teología, no es aprender de lo que otros dicen, es aprender de la palabra, aprender de ella. En Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No podemos vivir en pecado cuando Dios, si somos hijos de Dios, si somos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu nos va dirigiendo a hacer la voluntad de Dios, que es la santificación. Y volvemos a reiterar, santificación es estar separado para Dios. Estar separado para Dios. Por lo tanto, es a través del Espíritu el que logramos apartarnos de toda práctica del pecado. Dice que el pecado asedia, nos está constantemente tentando, pero debemos vivir no para el pecado, sino vivir por el Espíritu, el cual a través de su palabra va santificando nuestras vidas. Dice en el Salmo 19:9, Salmo 19:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven? Y yo aquí, el joven, me atrevería a sustituirlo por toda persona, sea más vieja, más joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si es la palabra de Dios, guardar la palabra, vivir por ella con la ayuda del Espíritu, eso es lo que nos lleva a la santificación. De hecho, eso es santificación. Entonces, somos cambiados, somos justificados y debemos también obtener la santificación. El camino cristiano es un proceso. Primero viene la redención, después el lavado, después la justificación y viene después la santificación. No nos podemos detener, no, ya conocí a Cristo, ya. ¿Y lo demás qué? No podemos detener el curso de la obra del Espíritu en nuestras vidas porque nos quedamos sin terminar, en un proceso sin terminado, ¿no? Es una lucha constante con la ayuda del Espíritu porque solo no pudiéramos hacer nada. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo. Es un proseguir, es un avanzar.
La santificación es la podemos recibir del Espíritu a través del estudio de la palabra. Que su palabra vaya permeando nuestra vida y vivimos de acuerdo a él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Guardamos la palabra de Dios? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? Es decir, ¿estamos viviendo por ella? Ese es el autoanálisis que debemos hacernos para que nosotros podamos saber si estamos caminando en el Espíritu de Dios. Ahora, eso nos lleva al crecimiento espiritual. ¿Cuál es el crecimiento espiritual? Es nuestra santificación. La santificación es ese crecimiento en el conocimiento de Dios que va permeando nuestro vivir cotidiano. Y recordemos que dice la palabra que procurad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santificación es algo muy importante. Así que bueno, este es sobre espero que les inquiete y que podamos buscar más de Dios, buscar constantemente de Dios, para que nuestra vida se vaya santificando, vaya creciendo espiritualmente, estando cada día más separados para Dios, nuestro vivir para Él. Pero antes de terminar, quisiéramos tener un momento de oración por la hermana Gloria, que en este momento se encuentra en el hospital y va a ser sometida a una cirugía. Ténganlo ustedes también en sus oraciones presentes y rogamos al Señor que Él esté presente, esté en sus manos, esté junto con la del cirujano que va a efectuar esta cirugía. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella encontramos el camino de la santificación, porque sin santificación nunca vamos a poder entrar al reino. Te rogamos, Señor, que tú nos vayas creciendo y nos vayas perfeccionando en ti a través de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, por nuestra hermana Gloria, que tú le bendigas, tú estés a su lado, que tú le guardes de todo mal, que tú estés presente en ese procedimiento quirúrgico y que ella pueda sentirse fortalecida, confiada y sostenida por ti. La encomendamos bajo el cuidado de tus manos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que el Señor les guarde y les ayude en la santificación.